las ecuaciones diferenciales las podemos clasificar como ordinales versus derivadas parciales. Entonces, estas serían no derivadas parciales. Y la otra es en lineales versus no lineales. Vamos a ver estas dos primero. Cuando tenemos, por ejemplo, digamos 8 igual a 3x cuadrada más 4x más 5. Así tenemos como la derivada, bueno, digamos aquí q, digamos que la función q, entonces dq en dx es igual a sería 6x más 4 más 0. O si tenemos una función, por ejemplo, cuando hemos hecho derivadas implícitas o así, que tenemos, por ejemplo, x igual a xy más 2x cuadrada, entonces, y le sacamos la derivada, aunque sea con respecto a x, entonces es 1 igual a derivada de x por derivada de y con respecto a x sería y' más por la derivada de que sería y, más 4x. O sea, aquí tomamos la derivada con respecto a x, pero no fue una derivada parcial. La derivada parcial es cuando tenemos una función dependiente de más de dos variables, bueno, dos o más variables. Así, por ejemplo, f de xy, digamos, es igual a y cuadrada más xy más 2x cúbica. Si tomo la derivada parcial de f de xy con respecto a x, lo que estoy haciendo es que voy a tomar como si las y fueran constantes. Entonces, la derivada, por ejemplo, de y cuadrada, la derivada parcial de y cuadrada con respecto a x es 0. Entonces, la derivada de una constante es 0. Más, aquí es como, o sea, como si dijera, por ejemplo, 8x. La derivada de 8x con respecto a x sería 8. O sea, aquí nada más sería la constante. Aquí ya no le hago la regla del producto. Aquí es y. Es como si fuera una constante. Más aquí, 6x cuadrada. Ahora la derivada parcial de f de x y con respecto a y. Entonces ahora voy a tomar como si las x fueran constantes. Entonces derivada parcial de y cuadrada con respecto a y es 2y. Aquí es 2y. Más, ahora la x es la constante. Derivada de una constante por y con respecto a y es x, esta constante. X más, esto es 0. Entonces, ya vamos a ver la diferencia entre cuando tomamos una derivada parcial con una derivada no parcial. Es que aquí, por ejemplo, en la parcial tenemos que tomar como si todas las variables que no son con la que estemos tomando, la derivada, todas las otras variables son constantes, o las tomamos como si están constantes. Cuando tomamos así una derivada que no es parcial, entonces si ponemos o hacemos la notación de por la derivada de y con respecto a x, por ejemplo. Aquí pues nunca vamos a poner, cuando tengamos derivada parcial, nunca vamos a poner por la derivada de tal con respecto a tal, por ejemplo. Muy raro, pero no, en general no. Entonces, estas fueron ecuaciones ordinales versus las derivadas parciales. Ahora las lineales versus las no lineales. En las lineales tenemos la forma, por ejemplo, para una ecuación diferencial de segundo orden, es y' más una función de x por y' más otra función de x por y igual a una función de x. Lo más importante y lo que todos los libros dicen, o sea, como de regla para que sea lineal, es que no hayan potencias mayores a 1. O sea, ni que la y', ni que la y o así esté elevada a alguna potencia mayor a 1. Eso es lo que, como lo definen en general todos los libros, pero visto más a fondo, todos los coeficientes, bueno, en este caso de x y y, como lo puse así, todos los coeficientes
coeficientes tienen que ser funciones, son funciones de son funciones de x. Lo más importante, el resultado tiene que ser función de x. Resultado o respuesta, en otros videos vamos a llamarle respuesta, es función de x. Y bueno, aquí todas como la variable, más o menos como la variable con la que estamos tomando la derivada es nada más y, o sea, como la x y la y no pueden cambiar como de lugares. Entonces, vamos a ver, estas son ecuaciones diferenciales no lineales. Vamos a ver por qué no son lineales. Esta, porque la primera derivada de y está elevada al cuadrado. Esta no es diferencial porque tenemos que uno de los coeficientes es una función de y, esta no es función de x. O sea, tenemos y por y' en lugar de x cúbica por y' o alguna cosa así. También tampoco podemos tener aquí, por ejemplo, x' o algo así, no. A menos que, bueno, sería más complicado, pero bueno. Aquí tenemos que la y está elevada al cuadrado, entonces no es diferencial lineal. Y aquí tenemos, si tenemos y' más e a la x y' más xy igual a tangente de x, es una ecuación lineal. Si tenemos y' más e a la x y' más xy igual a tangente de y, entonces ya no es lineal porque tangente de y es una función de y, no es una función de x. Entonces, tangente de, bueno, o sea, esto igual a tangente de x es lineal, igual a tangente de y no es lineal. Y ahora nada más el último punto es que porque aquí le ponemos y'', o sea, aquí no puse, por ejemplo, no le puse por otra función de x o algo así. Es porque siempre podemos dividir, o sea, cualquier número, cualquier función de x que tengamos aquí, la podemos dividir todos entre s de x. Y entonces, bueno, todas siguen siendo funciones de x, o sea, f de x entre z de x sigue siendo una función de x, la podría llamar pues g de x, pero bueno, o sea, en este caso le llamo f de x o así, y esta se va a volver 1. Entonces, en general, por ejemplo, para las ecuaciones diferenciales de segundo orden, siempre vamos a tener y'', y luego ya aquí cualquier función de x por y' más función de xy igual a una función de x. Te vemos en el siguiente video.